Bien, colegas, ya somos 44 personas en la clase virtual de Líneas 2.
Una confirmación si me escuchan. Se escucha bien, Inge. Buenas noches, Inge. Ya. Buenas noches, Richard. Bien, en la anterior clase estuvimos hablando del capítulo 2. Hemos empezado con el capítulo 2 en la anterior clase, que correspondía al modelo climático para líneas de transmisión. Modelo climático para líneas de transmisión. Y hemos visto algunos factores. Habíamos dicho que fundamentalmente son tres factores ambientales que determinan el comportamiento de la línea mecánicamente. Uno es la temperatura, otro es la velocidad de viento, que se manifiesta en forma de presión, y el manguito de hielo. El manguito de hielo. Entonces, por eso tenemos que hacer una verificación de estos factores ambientales para que en base a eso podemos hacer el cálculo mecánico. También habíamos dicho que en Bolivia hay cinco zonas. La zona oriental, hasta 500 metros sobre el nivel del mar. La zona plano llano. La zona subtropical de 500 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Y es un poco montañoso, tiene lluvia y vegetación. Luego la zona de los valles, de 2000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Y es bastante serranía, sigue con lluvia, pero menos vegetación. Luego la zona andina, de 3000 a 4500 metros sobre el nivel del mar. Y entonces acá ya hay menos vegetación. Está ya el departamento de Oruro, La Paz, entonces, si bien es una zona plana, pero la altitud sobre el nivel del mar es grande. Y finalmente la zona de las cordilleras, que son puntos donde las cordilleras suben los 4500 metros sobre el nivel del mar. Es lo que habíamos indicado. Y también los factores climáticos, habíamos dicho que tenemos que, en lo posible, hacer registros durante 20, 30 años de los siguientes factores: la velocidad máxima de viento, la temperatura probable a la cual se genera el viento máximo, la temperatura media plurianual, la temperatura mínima absoluta, la temperatura máxima absoluta plurianual, la temperatura media de las máximas y finalmente la formación de manguito de hielo. También hemos dicho de que en Bolivia hay una empresa que se llama Senami, Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, que hace el registro de los factores ambientales durante todo el año, y si es que hiciera hasta 30 años sería una belleza. Entonces hemos visto cómo los planos que nos muestran sobre la temperatura de toda Bolivia, la temperatura media, la temperatura máxima, luego la temperatura máxima, la temperatura media de las máximas y la temperatura mínima. También habíamos dicho cuál es el efecto de estos factores. Primero, del viento. El viento cuando sopla a kilómetros por hora, una velocidad de viento de kilómetros por hora, lo que hace es provocar una presión al área donde sopla. Y eso medimos en kilos sobre metro cuadrado. En kilos sobre metro cuadrado. Entonces, ese es el Q es igual a un medio de rho, velocidad al cuadrado. Y la velocidad también podemos como calcular. También Senami nos da la velocidad de los vientos máximos. En un plano nos muestra cuál es la velocidad máxima y la dirección de la velocidad máxima. También tenemos el manguito de hielo,
al manguito de hielo, que es cuando llueve, y entonces cae también nieve, granizo también, y eso forma un manguito alrededor del conductor. Entonces habíamos dicho que si la altitud está entre 0 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, no hay hielo. De 3.000 a 4.000, de 3.000 a 4.000 hay 6 milímetros de hielo, cuarta pulgada. De 4.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, 12 milímetros, media pulgada. Y por encima de los 4.500, 20 milímetros, que equivale casi a una pulgada. Y ya, también hemos empezado ya con el inciso 2.3, modelo climático para el cálculo mecánico de estructuras. Modelo climático para el cálculo de estructuras. Habíamos dicho que los esfuerzos que la estructura tiene que soportar a lo largo de la vida útil, durante todo el año, son cargas vivas, extremas, cargas muertas y contención de fallas. Las cargas vivas extremas, habíamos dicho de que es generalmente cuando las que incrementan el tiempo son las que provocan esfuerzos máximos en las partes de la línea de las estructuras. Cuando uno, por ejemplo, es cuando hay viento máximo, la temperatura asociada a ese viento máximo. El hielo con hielo, el hielo con viento, a la temperatura también que está asociada a esa temperatura mínima, y hielo extremo, es decir, cuando el hielo es máximo, sin viento, pero a temperatura mínima. Esas son las cargas vivas que dependen específicamente de las características ambientales de la zona por donde estamos haciendo nuestra línea. Luego habíamos hablado de las cargas muertas, que son las cargas que nosotros generamos cuando estamos construyendo la línea. Los linieros suben con sus herramientas, etc. Entonces, estas cargas son un poquito desequilibradas, no son simétricas, y también estas cargas muertas se presentan cuando tenemos que hacer mantenimiento de la línea. La línea que tiene que durar 30, 40 años, y si hay alguna falla durante ese periodo, entonces la gente de mantenimiento tiene que ir, subir, etc. Son cargas muertas, normalmente con temperatura media, y sin hielo y sin viento. Y la tercera, la contención de fallas. Contención de fallas. Cuando hay rotura de un conductor, aunque muy rara vez, pero puede romperse, rotura del conductor, con temperatura mínima, sin hielo, sin viento. Y también puede romperse el cable de guardia, puede reventarse. Puede reventarse. Y entonces, la estructura tiene que aguantar ese desequilibrio que va a haber. Y además, hemos dicho que hay un proceso de contención de las fallas en cascada. Resulta que cuando una estructura se cae, esa puede arrastrar la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Entonces, para que no haya eso, hemos dicho que colocamos más o menos cada 3-4 kilómetros una estructura de amarre que va a agarrar al conductor y va a evitar que la falla como cascada continúe, sino que simplemente va a estar en 3-4 kilómetros. Bueno, básicamente la anterior clase creo que estuvimos ahí, entonces teníamos que ir en más detalle ya el modelo para el cálculo mecánico de los conductores. El modelo para el cálculo mecánico de conductores. La anterior clase, nuestro colega Jimmy Zavala nos hizo la presentación. No sé si ahora también podría hacerlo. Estamos en el inciso 2.4.
Bien, entiendo que todos han debido abrir ya su texto. Allí mi Saba está mostrando. Sí, modelo 4, el 2.4, modelo para el cálculo mecánico de conductores. Entonces, para el diseño de las líneas, primero, varias normas nos indican cuáles son los valores con los cuales tenemos que tensionar el conductor. ¿Cuáles tenemos que tensionar el conductor? Cuando estamos construyendo. Y cuando hemos dejado de construir, también nos dice a cuánto puede subir máximo el esfuerzo en el conductor. Y obviamente que no tiene que reventarse nunca. El 100% de la tracción de jalado del conductor no tenemos que llegar. Y así nos utilizamos factores 2.5 y hasta 5. Entonces, entonces, para el diseño de los conductores, un poco para hacer la construcción, vamos a indicar los 4 y vamos a ver cómo funcionan estos en la realidad. Cuando el viento es máximo, sin hielo, y obviamente la temperatura asociada al viento máximo, cuando hay viento máximo, ¿cuál es la temperatura? Si el conductor es ACSR, conductor de aluminio con alma de acero, es el conductor de fase. Entonces, tenemos que la tensión máxima de jalado tiene que ser el 40%. 40%. Es decir, que el factor de seguridad es 2.5. 40 por 2.5 es el 100%. Entonces, con 40% estamos utilizando un factor de seguridad de 2.5. Y el cable de guardia en igual forma, 40%. También la otra hipótesis es cuando el hielo es máximo, obviamente asociado a la temperatura mínima, pero sin hielo, sin viento. Hielo máximo, a la temperatura asociada al hielo máximo, pero sin viento. En esa condición, el conductor también tiene que tener una tracción de jalado máximo del 40%. 40%. Y el cable de guardia en igual forma, 40%. Cuando la temperatura es mínima, el conductor máximo tiene que ser 33%. Y el cable de guardia al 25%. Y finalmente, cuando el EDS, Everyday Stress, la tensión diaria, es la condición de carga diaria, es la condición cuando hacemos la construcción, la instalación de la línea. Construimos con la temperatura media, sin viento y sin hielo. Y en esa condición, su conductor tiene que estar con él 18%. Solamente 18% de la tracción de ruptura. Y vamos redondeando a 20, el factor de seguridad es igual a 5, porque 20 por 5 es 100. Y el cable de guardia podemos ser con el 14%.
Adicionalmente, acá tenemos que poner amortiguadores de vibración. Eso quiere decir que cuando hay viento suave, de 30 a 35 kilómetros por hora, que normalmente es al amanecer y al anochecer, entonces el conductor vibra, sinusoidalmente vibra, entonces de una estructura vibrando va hasta otra, choca, después vuelve, otra vez choca, vuelve, choca, entonces en cada choque hay un esfuerzo y eso puede fracturar al conductor. Y para evitar eso hay que amortiguar la vibración, esa vibración que hay que reducir. Si se puede, se podría eliminar, pero no se puede. Entonces, se colocan amortiguadores de vibración para que esa vibración no sea determinante. Y ya. Ahora vamos a pasar al inciso 2.5. Inciso 2.5, que se refieren a las zonas climáticas para el diseño de líneas de transmisión. ¿Ahí está bien? Entonces, estas zonas climáticas, que son de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar. A la altitud sobre el nivel del mar. Y a esa altitud sobre el nivel del mar, tenemos que ver cuánto es la temperatura, cuánto es la velocidad de viento y cuánto es la formación de manguito de hielo. Esta zona climática que vamos a indicar es exclusivamente para Bolivia. Porque, digamos, en el Brasil no hay hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar. Parece que hay hasta 1.000 nomás. En España también hasta 500. Entonces, no hay estas características especial para Bolivia. Entonces, las dividimos en 5 zonas. La zona A, de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Hemos dicho que es la zona de los llanos. Tierra caliente, el lado de Santa Cruz. El lado de Santa Cruz. Entre esta zona, su temperatura máxima es 36 grados. La temperatura media, 26 grados. Y la mínima, 0 grados. Obviamente que la temperatura máxima se forma en verano, ¿no es cierto? En septiembre, no sé qué. Y la mínima es en invierno, en julio. Entonces, la máxima 36, media 26 y mínima 0 grados. La velocidad de viento es lo máximo, lo que nos interesa, consideramos acá 130 kilómetros por hora. 130 kilómetros por hora. Y el espesor de hielo acá decimos que hay 0. Como la temperatura es grande, no hay ni nevada, granizo, etcétera, entonces no hay formación de manguito de hielo. La siguiente zona, hemos dicho que la zona subtropical es de 500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. La zona B. Acá la temperatura máxima es ya 34, poco ya baja. La media es 22 grados y la mínima menos 5 grados. Menos 5 grados. La velocidad máxima de viento
es 120 kilómetros por hora. Como acá también las temperaturas estamos todavía grandes, no hay formación de manguito de hielo. Entonces, el espesor de manguito de hielo es 0. La zona C es la zona de los valles. La zona de los valles entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí está Cochabamba. La temperatura máxima puede ser 32 grados centígrados. La temperatura media 18 grados. Y la temperatura mínima menos 10 grados. La velocidad de viento máxima 120 kilómetros por hora. Y la formación de manguitos de hielo también mantenemos 0. Aunque otros ya quieren un poquito mantener 4 6 milímetros de hielo, pero mantenemos nomás 0. Porque el hielo muy rara vez se genera. La zona D es la zona andina. La zona andina, que está de 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Esto ya es más La Paz, Oruro. Y ahí la temperatura máxima ya es 30 grados solamente. La media 14. La media 14. Y la temperatura mínima menos 15 grados. Menos 15 grados. La velocidad de viento también 120 kilómetros por hora. 120. Y acá se ya consideran el espesor de manguito de hielo de 6 a 12 milímetros. 6 a 12 milímetros. Finalmente está la zona E, que son puntuales en la punta de los sesos. Es cuando la altitud sobre el nivel del mar es mayor a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Estas son áreas puntuales. En el cual la temperatura máxima es solamente 22 grados y hace más frío. Lado de Potosí, en las puntas, ¿no es cierto? 22 grados. La media es 12 grados. La mínima, menos 20 grados. Menos 20 grados. Tanto en la zona D, que es menos 15 grados, que es en Potosí, etc. En la noche, la cañería de agua, el agua se congela. El agua se congela. Y en la mañana abrimos la pila y no sale agua, porque está congelado. La temperatura de menos 15 o menos 20 grados lo ha congelado. Hay que esperar que salga el sol lo caliente, es decir, empieza a gotear y salir el agua. Entonces en la zona E, la temperatura mínima es menos 20 grados. La velocidad máxima también 120 kilómetros por hora.
Y el espesor de manguito de hielo, obviamente que ya hay bastante hielo, 24 milímetros es una pulgada, 24 milímetros. En la siguiente hoja tenemos ya nuevamente el plano de Bolivia, donde hay más o menos, se muestra más un poco más, no al otro lado. Ahí, ya nos hemos, ahora hay que bajar un poquito más abajito, no al otro lado, ya está bien. Entonces, vemos el mapa de Bolivia, la zona verde y la zona de los llanos, de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Luego la zona azul es la zona B, la subtropical, y es de 500 a 2000 metros sobre el nivel del mar. La zona rojiza es la zona C, ahí está Cochabamba, también es más o menos delgado, no es una zona muy grande geográficamente, que está de 2000 a 3000 metros. La zona D está de 3000 a 4500, está Oruro, La Paz, Potosí, la zona medio amarilla. Y la zona E es cuando solamente están en las puntas de los cerros, por eso que no está tan marcado, y entonces ahí está mayor a 4500 metros sobre el nivel del mar. Así que vamos adelante, vamos a ver la altitud sobre el nivel del mar. Ahí está bien. Entonces, yendo desde el lado derecho, la zona tropical es la que da 0 a 500, por eso está bien cerquita, porque en el eje Y está la altitud sobre el nivel del mar. Y en el eje X está la geografía, la topografía. Entonces, el primero, el llano es grande, Santa Cruz, Beni, Pando, y parte también un poquito entre Tarija. Y entonces la zona geográficamente de muchos más kilómetros cuadrados. Luego viene la zona subtropical, empieza a subir la temperatura, la altitud sobre el nivel del mar, es más pequeña. Luego viene lo de los valles, ahí se nota que está medio planito, los valles, que está a 2000, 3000 metros, y luego la zona andina, Oruro, La Paz, Potosí, de 3000 a 4500 metros. Y finalmente las puntitas son mayores a 4500. Ya. Entonces, con esto lo que tenemos que determinar la zona por donde vamos a hacer el cálculo mecánico. Con estos valores tenemos que calcular. Está bien, Ana. Ahí está bien, ahí. Entonces, con esos valores tenemos que calcular. Ahora, determinación de la hipótesis de carga. Entonces, podemos decir que, igual que como hemos dicho hasta ahora, que las hipótesis de carga básicamente son determinadas por la temperatura, por la velocidad de viento y por el manguito de hielo. Entonces,
Entonces, estos factores siempre tenemos que tener muy presentes, porque en base a eso es lo que se va a construir la línea, y la línea mecánicamente tiene que aguantar esos esfuerzos durante todo el año, las 4 estaciones del año, y con la energía eléctrica que tiene que transmitir. La energía eléctrica que tiene que transmitir. Ahora, una cosa que acá también podemos decir de que nosotros siempre vamos a construir la línea, hemos dicho, en la condición de carga diaria, everyday stress. Ahí habíamos dicho de que tenemos que jalar el conector con 18%, es cuando hay la temperatura media sin hielo y sin viento. Y una vez que construimos la línea, lo dejamos así y obviamente nos vamos a nuestros domicilios y obviamente que durante todo el año van a haber cambios de temperatura, viento y hielo. Y entonces, cuando hay la temperatura máxima, entonces el conductor se va a aflojar, hemos dicho. Si se afloja, entonces la tracción del conductor se reduce, va a ser más pequeño, pero lo que sí va a ser más elongado. Pero cuando hay viento máximo, entonces el viento le va a dar con fuerza al conductor, a la estructura, y la estructura tiene que aguantar. Y ahí el conductor se va a incrementar su tracción máxima hasta el 40%. Eso tenemos que calcular nosotros con la ecuación de cambio de estado. Después vamos a ver a qué se refiere la ecuación de cambio de estado. Pero tenemos que calcular que el viento no pase, que el viento no haga pasar el 40%. En igual forma, cuando hay temperatura mínima, no tiene que pasar el 33%. Y cuando hay hielo máximo, no tiene que pasar el 40%. Esas nuevas condiciones tenemos que calcular con la ecuación de cambio de estado que no pasen esos valores. Y ya. Entonces, hemos dicho que hasta ahí es lo que hemos dicho es exclusivamente para Bolivia. Y aquí vamos a ver las determinaciones de las hipótesis de carga. Y esto es más que todo una adecuación del modelo climático de Brasil, del Brasil. Entonces, estas hipótesis que los llaman ellos, son las que ellos utilizan y nosotros también podemos adecuarnos. Porque ellos también, igual que nosotros, consideran la temperatura, el viento y el hielo. Ahora, ¿cuáles son esas hipótesis? La primera hipótesis se llama condición de trabajo de mayor duración, cuando la línea trabaja más tiempo durante todo el año. Condición de trabajo de mayor duración. Entonces aquí tenemos que determinar cuánto es la temperatura, cuánto es el viento, cuánto el hielo. Entonces la condición de trabajo de mayor duración es cuando la temperatura es media anual. Promedio. Y además que no hay viento y no hay hielo.
La temperatura es la condición en la cual, la hipótesis en la cual construimos la línea. Construimos la línea. Los lineeros suben, bajan. No tiene que haber viento. Si hay viento, el viento los sopla, los hace caer y mueren. Y tampoco tiene que haber manguito de hielo, porque si es que está lloviendo, está granizando, entonces tampoco van a poder trabajar. Y la temperatura tiene que ser media, que no sea tan calurosa ni tan fría. Es la condición de trabajo de mayor duración. En esta condición, nosotros jalamos con el 18 o 20% de la tracción de ruptura del conductor. El factor de seguridad es 5, ¿no? 5 por 20 es 100. 100% de la tracción de ruptura. Entonces, con el 20% jalamos. Después hay una segunda hipótesis de máximo viento. Condición de máximo viento. Que obviamente la condición de viento máximo es cuando el viento es máximo. Y la temperatura asociada a ese viento máximo. Y obviamente como hay viento máximo, el viento lo sopla y no lo va a permitir que se forme manguito de hielo. Simplemente al viento máximo tenemos que considerar la temperatura probable a la cual se genera el viento máximo. Aquí en la condición de máximo viento, la segunda hipótesis, condición de máximo viento máximo, la temperatura probable con el viento máximo, la tracción de jalado no debe exceder del 40%. No debe exceder del 40%. Hemos dicho que eso tenemos que calcular con la ecuación de cambio de estado. Y a la tercera hipótesis de la condición de la norma brasilera, la tercera hipótesis es la condición de flecha mínima. Flecha mínima. ¿Cuándo es la flecha mínima? Cuando la temperatura es mínima. Temperatura menor, absoluta, sin la existencia de viento. Es cuando la flecha mínima, la temperatura también es mínima, la tracción del conductor se contrae y al contraerse mecánicamente se estira y no tiene que pasar del 40%. La cuarta hipótesis es la condición de flecha máxima. ¿Cuándo va a ser la flecha máxima? Cuando la temperatura sea la más alta, a mayor temperatura máxima. Entonces, la temperatura es alta, entonces el conductor se va a elongar, se va a estirar. Y al estirarse, su flecha va a ser máxima, más abajo se va a ir. Y inclusive a esta temperatura máxima, la temperatura máxima ambiental, se le suma
la temperatura que se genera porque el conductor está transmitiendo energía eléctrica. El conductor está transmitiendo energía eléctrica. Y al transmitir energía eléctrica, lo calienta al conductor. Lo calienta al conductor. Y al calentar el conductor, eso va a sumar a la temperatura máxima del medio ambiente. Y finalmente la quinta hipótesis es la condición de manguito de hielo. Cuando llueve la temperatura es mínima. Cuando llueve, entonces el agua normalmente cae en forma de lluvia, líquido, pero cuando la temperatura es mínima, el líquido, a las gotas de agua al caerse, se congelan y caen como elementos sólidos, como granizos. Y obviamente que también como nevada, como nieve, y eso se forma alrededor del conductor, forma el manguito de hielo. En condición de manguito de hielo, con él, cuando la línea tiene manguito de hielo, la temperatura mínima absoluta, mínima. Y obviamente no tiene viento, ¿no? Si tuviese viento, el viento lo va a soplar. Esto tampoco no tiene que pasar el 40% de la tracción de ruptura del conductor. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta o alguna aclaración que puedan hacer. Ya. Si es que no tienen, de momento vamos a quedar ahí. Después, el momento, no, vamos a pasar. Hemos estado en el inciso 2.6. El 2.7 lo vamos a dejar para más tardecito. Por favor, yo les pediría que abran lo que les he pasado anteriormente, una condición de carga NESC, un cuadro. Por clase les pasé esa condición de carga NESC. Ese es NESC. Entonces, hasta ahora hemos dicho que para el diseño mecánico tenemos que considerar los 5 zonas de Bolivia, altitud sobre el nivel del mar. Luego ahora hemos enumerado las hipótesis de carga de la norma brasilera y entonces también esas condiciones son totalmente aplicables a Bolivia. Ahora vamos a ver una más, que es la condición NESC, National Electrical Safety Code, eso es NESC, National Electrical Safety Code, Código de Seguridad Eléctrica Nacional. Esto es de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos dividen la zona geográfica de Estados Unidos en 3 zonas. Una es la zona que se llama heavy, alta, heavy, alta, que está en la zona hacia el norte, hacia Canadá, digamos. Luego la zona medium, media, que está en la zona intermedia de Estados Unidos,
Y la light que está en la zona sur, ya cuando la zona está colindando con México. Entonces, esto, que si bien es exclusivamente para Estados Unidos, también puede ser aplicado en Bolivia. El heavy es cuando la temperatura es mínima, etcétera, es el lado de La Paz, Oruro, Potosí. La Paz, Oruro, Potosí, el heavy. El medium es Cochabamba, el valle, ¿no? Cochabamba. Parte de Chuquisaca, parte de Tarija, el medium. Y finalmente light es Santa Cruz, Beni. Y ya. Entonces, en estas condiciones, ¿cuáles son los valores que hay que considerar? Entonces, son zona heavy, medium, light. Entonces, la temperatura de diseño en grados centígrados, la temperatura de diseño en grados centígrados, para la zona heavy es menos 17,8 grados. Ellos, claro, es con grados, no son grados centígrados lo que ellos consideran. Entonces nosotros hemos trasladado a grados centígrados y por eso hay los decimales. Podemos redondear a 18 grados, menos 18 grados, la temperatura de diseño. La temperatura mínima, obviamente, ¿no? Entre 17,8. La temperatura de diseño en la zona media es 9,4 grados centígrados, menos. Es más o menos menos 10 grados, ¿no? En Cochabamba. Y el light, que es en Santa Cruz, la temperatura de diseño es menos 1,1 grados centígrados, casi cero, casi 1. Entonces, menos 1,1 grados centígrados en Santa Cruz, Pando. La siguiente es el espesor de hielo. Es espesor de hielo. Espesor de hielo. Esto está en centímetros. Hemos dicho que el hielo se forma alrededor del conductor como un anillo. Es un espesor que se forma. Ese espesor se medimos en centímetros y equivalente también en pulgadas. En la zona heavy, ¿cuánto de hielo hay? Como hace frío mucho, es Oruro, Potosí, es 1,27 centímetros. Es media pulgada. Media pulgada. En el medio, en Cochabamba, ellos ya ponen cuarta pulgada de hielo, cuarta pulgada, que equivale a 0,63 centímetros, o equivale a 6 milímetros, ¿no? 0,63 centímetros. Y obviamente en light, en Santa Cruz, no hay hielo, ¿no? No hay manguito de hielo, cero. Finalmente, determinan la presión de viento. La presión de viento. Ellos definen en pascales o FSF. Libras por pie cuadrado. Foot square fits. Entre la presión de viento en pascales, en la heavy es 191,5 pascales, que equivale a 4 libras sobre pie cuadrado. Presión de viento.
no es velocidad de viento, presión de viento. Ahora, con la ecuación que hemos escrito 1 medio de ρ por velocidad al cuadrado, con eso podemos calcular cuánto es el viento. Entonces, el viento aquí es 64 kilómetros por hora. 64 kilómetros por hora. En la zona media, en Cochabamba, medium, también la presión de viento que supone 191,5 pascales y libras pie cuadrados 4. Entonces, el kilómetro por hora hemos calculado también al ladito para darnos cuenta, 64 kilómetros por hora. 64 kilómetros por hora. Y finalmente, en la zona light, en la ligera, la presión de viento en pascales es 430,9 pascales. 430,9 pascales. Que equivale a 9 libras pie cuadrado, que representa 96 kilómetros por hora. 96 kilómetros por hora. Esta también es una condición de carga NESC para poder calcular. Entonces, cualquiera de los tres podemos calcular, o calculamos con una y también vamos a comparar con la otra. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas noches, ingeniero. Una duda, ¿el espesor de hielo, Inge, es de radio, verdad? ¿O es el diámetro? El espesor de hielo no es ni radio ni es ni diámetro. Digamos, es como su brazo, a ver, su brazo que está sin polera, sin nada. Su brazo está sin polera. Ese es el conductor sin hielo. Conductor sin hielo. Ahora, cuando cae nieve, la nieve le va a caer a su brazo. Y alrededor de su brazo se va a pegar la nieve. Es como si estaría poniéndose su chamaza, digamos, su camisa, su chamaza. Y entonces la camisa chamaza es un espesor alrededor de su brazo. Es un espesor. Entonces al diámetro, que llaman diámetro desnudo, llaman cuando está sin nada, el diámetro desnudo cuando no tiene hielo, a ese diámetro desnudo hay que sumarle el espesor que se está acomodando encima del conductor. Entonces, por eso es como decimos, es como tenemos su dedo, en nuestro dedo le colocamos un anillo de compromiso, ¿no? Los que se han casado por el anillo. Entonces, en ahí, ¿cuánto es el espesor? Primero es el dedo desnudo, y luego se suma el espesor del hielo a un lado y al otro lado, 2 veces el espesor de hielo. Ahí dice espesor de hielo en centímetros. Por ejemplo, cuando es heavy es 1,27 centímetros. A un lado 1,27 y al otro 1,27. Si queremos calcular cuánto es el diámetro del conductor con hielo, entonces el diámetro del conductor sin hielo, cuando no tenía hielo, a eso le sumamos 2 veces el espesor. Y con eso tenemos el diámetro total del conductor,
pero con hielo. Está bien, gracias por la aclaración, Inge. Y eso, ¿qué va a afectar? Uno, que el conductor tiene su peso, ¿no es cierto? Para su esfuerzo vertical. Entonces el hielo tiene su peso. Entonces el conductor va a estar más pesado. Se va a incrementar el esfuerzo vertical, por un lado. Y por otro, el viento, cuando sopla y le dan el conductor y forma presión de viento, kilos sobre metro cuadrado. Ahora, si queremos saber cuál es la fuerza que genera el viento, entonces la presión de viento, que es kilos sobre metro cuadrado, tenemos que multiplicar por área que le sopla el viento. ¿Y cuál es el área que le sopla el viento al conductor? El área es en metros cuadrados. Es el diámetro del conductor y multiplicado por su longitud, por su vano. El diámetro es en metros, la longitud en metros, entonces el área es metros cuadrados. Multiplicamos eso por la presión, entonces metro cuadrado que está en el numerador con el denominador se simplifican y queda fuerza, solamente fuerza. Esos son los dos aspectos que afecta el banquito de hielo. No sé si tiene alguna pregunta más, Nicole. No, Inge, está claro esa parte, gracias. Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Y ya. Entonces, si es que no tienen preguntas, vamos a volver a nuestra anterior parte. Estuvimos en el inciso 2.6. Hemos hecho ya la carga, la hipótesis de carga brasilera. Vamos a ir ahora al punto 2.7. Eso. Riesgo de falla. Riesgo de falla. Hemos dicho que hay tres factores que van a afectar a nuestra línea, a nuestro conductor, a nuestra estructura, cadena de aisladores, etc. Y eso es que la temperatura, el viento y el hielo. Entonces, hemos dicho que para evitar eso, tenemos que calcular cuántos son esos valores. Y además a eso tenemos que ponerle algún factorcito de seguridad. Cuando estamos hablando del conductor, hemos dicho que cuando la velocidad es 3, cuando estamos construyendo, calculamos ponemos un factor de 5, porque hablamos con 20 nomás. Luego, cuando haya viento máximo o temperatura mínima, puede subir hasta 40%. Y el 40% factor de seguridad de 2.5. Ahora, el elemento más determinante es el viento. De las hipótesis, las más complicadas es el viento. Cuando calculamos, entonces con el viento máximo, calculamos el 70% de todos los elementos de la estructura. Y el otro, temperatura mínima, etcétera, el otro 30 no nos llega. Así que es lo que más nos puede provocar la ruptura de nuestro conductor. Aunque muy rara vez ocurre, nosotros no tenemos que permitir que ocurra, pero alguna vez en 40 puede pasar una vez, pero no tenemos que
no tenemos que permitir que se reviente el conductor. Y entonces utilizamos factores de seguridad. Pero en la vida real, ¿cómo es lo que las fuerzas que se generan debido al viento? Primero nos dicen que la fuerza que genera el viento es la presión de viento, ¿no es cierto? Y tiene una forma de campana de Gauss, Es lo que a la izquierda que sube, sube, baja, es como una campana. Ese es el esfuerzo que genera el viento. Es el valor que genera, ahí la suerte, es el valor que genera la fuerza de viento en forma de campana de Gauss. Ahí en la izquierda dice fuerza del viento, P sub V. Entonces es la fuerza que genera el viento. Es lo que tenemos que resistir. Y a la derecha está la resistencia a la tracción del conductor, PR. PR función de viento. PR. Que también es otra campana de Gauss, solamente que no hemos terminado de dibujar la campana de Gauss, solamente hemos visto una parte de la campana. Entonces, si vamos un poquito más abajito, tenemos los dibujitos, y estos dibujitos, ¿cómo lo calculamos? Estaba bien. Más abajito. Entonces, Entonces, ¿eso cómo calculamos? Hay dos ecuaciones. Una ecuación de la fuerza de viento, a la izquierda, la campana de Gauss que se ve total, y a la derecha la resistencia a la tracción del conductor. Ambos son funciones, son función de la velocidad de viento. El riesgo de falla es la integral. Integramos desde menos infinito hasta más infinito del producto de la fuerza de la presión de viento, PV, por la resistencia del conductor, PR, el producto de los dos. Y obviamente que es función de tiempo, dV, función de viento. Entonces, esto nos da la probabilidad de riesgo de falla. Si vemos el dibujito, vemos, entonces, cuando las dos funciones se juntan, la integral es toda el área que está por debajo de la campana de Gauss. Toda el área por debajo de la campana de Gauss. Es el 1 cuando es la fuerza debido al viento, y cuando es la resistencia del conductor, también es la ecuación, también es la superficie que está por debajo de la campana. Y entonces hay una zonita que se interpone, que está achurada, un pequeño triángulo, ¿no? Que ese pequeño triángulo pertenece a los dos gráficos. Está achurado. Entonces, esa es la probabilidad de riesgo de falla. Es la probabilidad de riesgo de falla.
Si es que el viento sería más grande, ¿qué sería? La campana de Gauss sería más grande. Entonces sube más arriba y el área común sería más grande también. No, hay nomás. Entonces la campana de Gauss sería más grande y el dibujo, la campana sería más grande, más arriba, y entonces el área achurada sería más grande también. Hay más falla. Viento más fuerte. Ahora, si es que la resistencia del conductor sería más pequeña, ¿qué quiere decir? Que la campana de Gauss sería más a la izquierda, es menos. La campana sería más a la izquierda. Entonces, más a la izquierda, el triángulo achurado también puede ser más grande y la falla también puede ser mayor. Si resiste menos, va a haber más falla. Si hay viento más grande, el riesgo es mayor. Si resiste menos, también el riesgo es mayor. Ahora, al revés, si es que la resistencia de la tracción del conductor es más grande, entonces como si la campana estaríamos yendo hacia la derecha. El dibujito si podemos completar. Ahí está bien. Entonces, el dibujo, la resistencia de tracción sería más a la derecha, más hacia más resistencia. Entonces, si se va más a la derecha, el triangulito va a ser más pequeño. Y si resiste más, entonces la falla va a ser menor. Y igual, si la fuerza del viento, que es la campana de Gauss que se ve, si la fuerza del viento, el viento es menor, hace menos viento, entonces la fuerza del viento también va a ser menor. Eso quiere decir que la campana de Gauss lo estamos arrastrando más a la izquierda, más a la izquierda. Y entonces el área del triángulo saturadito, el triángulo que está achurado, va a ser menor, ¿no? Entonces quiere decir que el riesgo también va a ser menor. No sé si está claro. Si hay alguna pregunta. Inge, Ya. ¿puede explicar la última parte, por favor, sobre si es menor o mayor, a qué lado se va a desplazar la campana? Ya. Entonces, hemos dicho primeramente que hay una fuerza de viento. ¿Qué es la fuerza de viento? Es la presión, el viento sopla en el conductor y en las estructuras y va a generar una presión de viento, hemos dicho, kilos sobre metro cuadrado. Y como está dando a una superficie, la superficie se mide en metros cuadrados y con eso va a dar multiplicamos la presión de viento con el área y va a dar en kilos. Kilos sobre metro cuadrado multiplicado por metros cuadrados va a dar kilos. Y entonces esa fuerza que genera el viento en el conductor y en la estructura tiene una forma de campana de Gauss. De la izquierda sube y luego baja. Es como una campana de la iglesia. Es la ecuación de la fuerza de viento. Entonces, todo ese esfuerzo tenemos que resistir. Si no, la estructura se nos cae. Es la fuerza que el viento está generando. Y ya. Ahora, ¿cómo vamos a resistir esa fuerza? Para eso tenemos la resistencia
a la tracción del conductor. ¿Qué es lo que aguantan la estructura del conductor? Eso también es una campana de Gauss. Y está simplemente a la derecha. Se puede marcar a la derecha. Y sube, lo hemos dejado ahí. Pero es igual una campana de Gauss que puede esta. Así. Esta es la presión de viento. No, lo que resiste la estructura, la línea, y es una campana. Entonces, el 1 es lo que se genera, el viento. Lo que se genera el viento. Y el otro lo que resiste la línea, la estructura. Ahora, para calcular la falla, la probabilidad de falla, integramos ambos. Multiplicamos la primera con la otra. Multiplicamos la primera con la otra. La primera ecuación, la presión de viento, con la resistencia del conductor. Entonces multiplicamos eso y sacamos la integral. Y eso nos va a dar la probabilidad de falla. Ahora, la fuerza de viento es la campana de Gauss y la integral de eso es todo el área que está por debajo de la campana de Gauss. La integral es todo la campana de Gauss, de la fuerza de viento. Y estamos uniendo con la resistencia a la tracción del conductor, que está en la campana incompleta a la derecha. Y la integral también es todo lo que está por debajo de eso, por debajo de esa curva. Entonces, como hemos integrado el producto de ambos, entonces va a ser el área común a las dos curvas. Entonces, el área común es tenemos una parte que está achurada, que está achurada, es la parte común de ambos, del uno y del otro. Esa es la integral, la probabilidad de falla. Nuestra línea, la probabilidad de falla es ese triángulo. Mientras más grande sea ese triángulo, nuestra falla es mayor. Mientras más chiquito sea el triangulito, achuradito, la falla va a ser menor. Ahora, si es que tenemos la fuerza del viento, ¿no? La campana de Gauss. Si es que el viento aumenta a ese valor, ¿qué es lo que va a ser? La campana de Gauss va a ser mayor, más grande. Entonces, como si empezaría más y va a terminar más a la derecha. Más a la derecha. Y como la resistencia de tracción va a ser la misma, entonces la curva de si puede marcar, Jimmy, la curva de la fuerza, lo vamos a llevar más a la derecha. Entre el triangulito, que es el común de los dos, va a ser más grande. Es así. Entre el triangulito va a ser más grande. Ese va a ser más grande. Y si es más grande, la probabilidad de fallar también es más grande. Ahora, si es que la resistencia a la tracción, que es la otra curva que está a la derecha, si la resistencia nosotros hacemos más grande, la estructura sea más gruesa, más todo, va a resistir más. Es decir, que la curva esa va a irse más hacia la derecha. Y si se va más a la derecha, el triángulo va a ser menor. Y si el triangulito achuradito es menor, entonces la probabilidad de falla va a ser también menor. No sé si está claro. Sí, muchas gracias.
No sé si tienen más preguntas de esto o de más antes. Porque con esto estaríamos acabando este capítulo, el capítulo 2. Y a ver, un poquito más iremos adelante al capítulo 3, comportamiento mecánico de los conductores. Comportamiento mecánico de los conductores. Ese. Ahí. Es el capítulo 3. Hemos dicho que en una línea hay elementos activos y elementos pasivos. El único elemento activo es el conductor. Es el que transmite la energía eléctrica. Es el objetivo de la línea de transmisión. Y entonces el único que transmite es el conductor de fase. Entonces, como quiera que es el único que va a transmitir, todos los otros elementos, como la estructura, la cadena de aisladores, la ferretería, accesorios, etc., tienen que ser dimensionados para que protejan al conductor de fase. Todo el conductor lo que hace, los otros tienen que resistir. Entonces, por eso que, como el conductor es el elemento activo, el único elemento activo, por eso que primero vamos a estudiar el comportamiento mecánico de los conductores. El comportamiento mecánico de los conductores. Cuando tenemos estructuras en la línea, hemos dicho que la línea sale desde un punto y va hasta otro punto, desde una subestación eléctrica hasta otra subestación. Y dependiendo de la topografía ponemos estructuras metálicas o de hormigón, no sé, y entre dos estructuras colgamos un conductor. Entonces, colgamos un conductor. Es para que el conductor esté un poco alto del suelo, para que no esté arrastrándose o un auto cuando esté pasando no lo choque, lo jalamos, lo estiramos. Mecánicamente lo jalamos, lo estiramos. Y entre estiramos, el conductor se va a levantar, y cuando sean 7, 8 grados, 7, 8 metros a partir del suelo, lo vamos a dejar así. Hasta ahí es lo que vamos a proteger. Y entonces el conductor va a ser una curva. Unos dicen que es una catenaria, pero no es tan catenaria. Es en realidad, no es una catenaria, pero no es una... catenaria viene de cadena. Cuando una cadena metálica, lo jalamos entre dos puntos, lo colgamos entre dos puntos, entonces va a ser una curva. Y entonces esa curva es la curva de la cadena. Y entonces de ahí viene el nombre de catenaria. Que es parecido a la parábola, pero no es parábola, es catenaria. Entonces nosotros vamos a utilizar el nombre de catenaria a la curva que hace el conductor desde la parte superior de la estructura hasta el otro superior de la otra estructura. Y la distancia entre dos estructuras, vamos a llamar vano. No sé de dónde vendrá el nombre de vano, con B chica, vano. Entonces, tenemos que considerar de que el conductor
va a ser una curva, parecido a la parábola, pero que se va a llamar catenaria. Y la distancia entre dos estructuras va a ser vano. Y ya, de momento vamos a quedar ahí. La siguiente clase vamos a ver el capítulo 3. Ustedes ya léanlo, el soporte de las estructuras, las puntas de las estructuras, cuando era superficie plana, por ejemplo en Oruro, de Oruro a La Paz, las estructuras están así, están a la misma altura, las puntas de las estructuras. Es el vano nivelado. Pero de aquí al ir a Oruro, digamos, de Cochabamba a Oruro, hay subidas, bajadas, cerros, etc. Una estructura va a estar muy arriba, la otra muy abajo. Y entonces las puntas de las estructuras no van a estar a la misma altura. Eso se llama vano desnivelado. Vamos a estudiar el vano, soporta a la misma altura los nivelados y también después los desnivelados. Entonces eso lo vamos a ver la siguiente clase, a no ser que tengan alguna pregunta. Si es que no tienen preguntas, estamos 54 personas en la clase. Jimmy, gracias por la presentación. Entonces, si no tienen preguntas, de momento podemos retirarnos. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Richard. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Leonardo.